y entonces estaban ya más enfocados en la parte de eliminar o descartar todo lo innecesario y dejar el puro objeto en sí. Terminan simbolizando ciertas cosas, ¿no? Pero el objeto en sí no tiene ese valor, más bien se lo adjudicamos, ¿no? Entonces, en ese momento, tener o llenarse de estos objetos que terminan simbolizando cosas confiere estar continuamente rodeados de cosas que no necesariamente tienen ese valor. 5 cosas que debes hacer para integrar el minimalismo en tu vida son hábitos nada más, son solamente formas en las que nosotros podemos cambiar. Realmente es que facilita mucho la cuestión de la vestimenta, ¿no? A veces pareciera que uno está vestido siempre con la misma ropa, pero en realidad puedes tener como X cantidad de ropa y finalmente que toda sea muy similar. No tienes que pasarte demasiado tiempo buscando qué es lo que te vas a poner. Creo que también tienen que ver con un proceso terapéutico de autoconocimiento. Creo que ahí sí es importante ser muy claros y ser muy conscientes de que lo que le funciona a uno no le funciona a todos. Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Roncillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiuh Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Foca y Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Hola, bienvenidos a bordo a este nuevo episodio de su podcast Cosas que deberías platicar en este nuevo año 2024. Estamos iniciando con este nuevo episodio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esperamos que continúen en este año acompañándonos. Y hola, Tona, ¿cómo estás? Hola, Pati. Pues ya estamos aquí en este 2024. Nos tomamos ahí un mini descansito. Realmente estamos bien animados, queremos hacer un par de cosas interesantes ahí con la audiencia, lives y demás, que bueno, ya creo que al final les vamos a decir cómo estarán estas dinámicas. Esperemos que les llamen la atención y que se suscriban. Nuevamente, gracias a las personas que nos ven, las que nos han visto. Y bueno, los episodios anteriores salieron justo en épocas navideñas y en épocas de Año Nuevo. Y pues obviamente estaban ocupados. Así que yo les invito nuevamente a que los revisen. Estos últimos 2 episodios están bastante buenos, quedaron bastante bien. A lo mejor un poquito el primero acerca de la cuestión política y la cuestión de la visión ciudadana, pues están un poquito desfasados por fechas en cuanto a temas, pero el segundo de la familia y los límites, está buenísimo. Ahí tenemos una excelente invitada y pues gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, o al menos a nosotros se nos hace así. Esperemos que a ustedes también les interese bastante, porque es algo que está muy usado y muy utilizado últimamente, como si fuese una forma de vida o una filosofía de vida incluso, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema, Pati. Sí, este tema que, bueno, está tan en tendencia ahorita en TikTok principalmente con estos tips y esto hace estas 5 cosas y es el minimalismo. Sí. Y vamos a tratar de hablar y platicar un poquito más de esto para entender, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, es solamente una tendencia, ¿qué es lo que estaríamos nosotros pues entendiendo o analizando de este concepto de minimalismo? Bien, pues creo que vale la pena hablar del origen de esta ideología que termina componiendo al minimalismo, ¿no? Y por ahí de los 60s, por ahí de los 1960 obviamente, había ciertos movimientos artísticos que eran contemporáneos al minimalismo, ¿no? Que es el pop art, y bueno, ahí esta exaltación y esta gran utilización, de elementos gráficos
de la cultura pop, obviamente, y que, bueno, llega como a un punto de saturación, ¿no? O de sobresaturación. Ojito ahí, podemos hacer el símil con lo que está sucediendo actualmente en lo visual y en lo gráfico, digamos, ¿no? Una sobreestimulación de los sentidos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, en ese momento empiezan a haber propuestas que condensan estas ideas, pues un poco influenciadas por el budismo, influenciadas por ciertos pensamientos que tienen que ver con el desapego, y a través de ello empiezan a utilizarse a formas artísticas que llegan a lo abstracto, ¿no? Es decir, no necesariamente representan algo, ni siquiera buscan evocar cosas, simplemente se presentan como objetos de ciertas características que tienen que ver con lo natural, con lo poco industrializado, lo poco tratado, y que no buscan representar nada y que no son simbólicos en per se, o sea, obviamente dentro del contexto terminan simbolizando cosas, pero bueno, eso termina nombrándose el arte minimal, ¿no? Y que de ahí deriva pues el minimalismo, ¿no? Que además pues se le suman diferentes cosas, ¿no, Pati? Sí, fíjate que desde la parte del arte, desde la parte de la percepción, pues el minimalismo estaba como dejando atrás todo esto que adornaba en extra, o todo lo que generaba un adorno por fuera de, y entonces, o que envolvía al objeto, y entonces estaban ya más enfocados en la parte de eliminar o descartar todo lo innecesario y dejar el puro objeto en sí, o la percepción que se enfoque no en todos estos elementos externos que lo adornaban, sino lo que realmente querían presentar de ese objeto. Entonces, de ahí que se hablaba un poquito de que se tenía que tener un contenido más intelectual, o sea, entenderlo más desde qué es lo que percibo de ese objeto y qué es lo que me hace sentir, o qué es lo que me hace a mí, cómo lo estoy contemplando, ¿no? Y creo que va un poquito enfocado a lo que ya habíamos hablado en algún momento en estos episodios, cuando hago referencia a la parte de la estética. Sí. Y asombro, ¿no? Entonces se buscaba que este asombro fuera más intelectual, más priorizado en qué es lo que interpreto de ese objeto. Pero pues esto, recordemos, estamos hablando del contexto en el arte, en la arquitectura, por ejemplo, en la decoración de interiores. Pero ahora está pasando ya a incluirse, o está esta tendencia a que se pueda hablar de minimalismo en estos estilos de vida o en estos hábitos que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Y ahí es en donde yo tengo pues una postura bastante directa, en que pues el minimalismo como tal no podemos entenderlo como un estilo de vida o una filosofía de vida. Bueno, al menos yo también hay una cuestión ahí de diferenciar un estilo de vida y una filosofía de vida. Creo que también ahí sería importante que habláramos un poquito más, pero dime, Tona, ¿qué es lo que ves aquí cuando estamos hablando ya de hábitos, cuando estamos hablando de cambios, de formas de vivir? Sí, creo que es bien interesante cómo es que se traslada, ¿no? Este componente antisimbólico que tiene o antisignificativo que tiene el arte minimalista o el arte minimal, creo que no es aplicable a una vida cotidiana. Como se hace ver, ¿no? Es decir, las cosas deberían, en teoría, desde esa formulación ideológica, deberían ser reconocidas o deberían ser observadas únicamente por la utilidad que tienen y por lo que son en sí mismo, ¿no? De ahí que esta cultura, digamos, este lifestyle que representa el minimalismo como una serie de ejecuciones o de reglas que se tienen, busque el desapego, ¿no? O sea, busque desligarse de los objetos y de las cosas físicas, como dejándolas ir en la parte que le significa algo, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, un recuerdo que me llevé del bautizo de sutanito y que me recuerda ese momento nostálgico en el que pues convivimos ahí con la familia y este hijo, este sobrinito,
lo que sea familiar o conocido, no sé, tuvo esta reunión simbólica con su religión o algo similar, pues obviamente voy a estar acumulando esa serie de cosas, pero esa serie de cosas, esa serie de objetos, digamos, estos, pues podríamos decirlo tokens, que hablaremos después de eso en otro episodio, terminan simbolizando ciertas cosas, ¿no? Pero el objeto en sí no tiene ese valor, más bien se lo adjudicamos, ¿no? Entonces, en ese momento, tener o llenarse de estos objetos que terminan simbolizando cosas, es una especie de transferencia hacia nosotros, como que nos confiere estar continuamente rodeados de cosas que no necesariamente tienen ese valor, sino que se lo adjudicamos. Entonces, bueno, según esta idea, todos esos objetos empiezan y ahí es donde viene un poco la cuestión mística y demás, empiezan a absorber, a volverse un receptáculo de energías, y entiendo que es una especie de energía libidinal o algo así, que más bien tiene que ver con tendencias New Age, y empiezan a quitarte energía para que puedas resolver o que puedas ejecutar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, estar anclado al mundo de los objetos y no al mundo del pensamiento, no al mundo de la sensación, incluso hacia lo espiritual, es lo que no hace sentido en el minimalismo. Es decir, si quitamos aparentemente todo ese apego hacia las cosas a través de quitarles el valor que tienen emocionalmente para nosotros, pues bueno, podríamos estar ante una dificultad ahí como de carencia de sentido, ¿no? Como desde un punto muy individual. Y creo que ahí es bien importante que las personas que les gusta el minimalismo, que buscan acercarse a este tipo de forma de vida, no sé cómo lo llamarías tú, Pati, si filosofía de vida, lifestyle, estilo de vida, obviamente que es lifestyle, o cómo lo llamarías. Y además, creo que es importante ver el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas tendencias más allá del arte, ¿no? Que ahí se condensa. Sí, yo realmente hablaría de hábitos, o sea, son hábitos que estaríamos cambiando. Lo que ronda en Internet y las definiciones que leemos en Internet sobre el minimalismo como integrado en nuestras vidas son más cambios de hábitos, porque sí, en todas las definiciones que anduve ahí indagando, buscando y haciendo ahí un poquito de comparativa, pues sí se hablaba de que el minimalismo aplicado a la vida era como ser más consciente de las cosas que poseemos, de lo que compramos y de cómo nosotros invertimos nuestro tiempo para poder tener una vida un poquito más simple o sencilla, sin tantas complicaciones, porque tienes menos objetos o menos pertenencias. Por ejemplo, lo enfocaban un poco a la parte de la limpieza y a la parte del orden. Entonces, en el minimalismo en tu vida era como te facilita la limpieza porque tienes menos objetos y además te facilita el orden, o sea, vives en un espacio más acorde a tu vida, a tus movimientos, a lo que llevas en el día a día, sin tanto estorbo porque tienes menos objetos. Entonces, ahí estos dos elementos yo no digo que tengan que ver con un estilo de vida minimalista, es porque es un hábito, es algo que nosotros tendríamos que cambiar en cómo vivimos. Porque realmente hablar de un estilo de vida es estos hábitos que día a día podemos nosotros irnos cambiando, porque además también conforme vamos nosotros creciendo y cambiando de lugar de trabajo o de ciudad, o al menos, por ejemplo, yo que me mudé de México y que me mudo acá a España, tuve que cambiar también mucho y tuve que dejar y deshacerme de muchas cosas y cambiar la forma en la que estoy viviendo, pero estos al final son hábitos. Creo que cuando nos referimos a una filosofía de vida, tenemos que ir más allá que solo los hábitos que hacemos todos los días. Tenemos que hablar además de cuáles son estas actitudes que yo voy a tener frente a situaciones, frente a problemas, cómo los voy a solucionar, cómo los voy a enfrentar. Y eso no tiene que ver con estos hábitos, tiene más que ver con este autoconocimiento de yo qué es lo que voy a priorizar, si voy a priorizar más el compartir tiempo con mis amigos o compartir tiempo con mi pareja, o inclusive dedicarme más tiempo a mí y por eso dedico para hacer algún hobby, tener alguna distracción que no sea con mi trabajo. Bueno, entonces ahí puedo hablar o empezar a hablar de filosofía de vida.
pero creo que en el minimalismo, como lo han difundido en redes sociales, como lo vemos en los videos de 5 cosas que debes hacer para integrar el minimalismo en tu vida, son hábitos nada más, son solamente formas en las que nosotros podemos cambiar y adaptarnos, porque hablar de filosofía de vida es esto, hablar de entender qué valores voy a seguir, qué principios voy a respetar, cómo voy a pensar. Inclusive aquí podríamos hablar del pensamiento crítico como elemento que te permite tener una filosofía de vida. Y pues además hablar de filosofía de vida en la parte del minimalismo pues ya tiene varias fuentes o varios antecedentes desde teorías filosóficas. Pero, ¿cómo lo ves? Claro, creo que hay una serie de pues no sé si llamarlos máximas o de preceptos dentro del pensamiento que conforma el minimalismo, que pues de hecho son tomadas de aseveraciones de artistas. Son el caso de menos es más, ¿no? Que es justamente la búsqueda de esta cuestión esencial, ¿no? Como que lo más básico dentro de lo que es el objeto y a lo mejor hasta lo que es la persona, ¿no? Es decir, ¿qué podrías necesitar en tu vida diaria aparte de tus necesidades básicas, digamos, ¿no? Incluso en la forma en la que satisfaces las necesidades básicas y las que no son tan básicas, podrías tener ese acercamiento hacia el minimalismo. Y la verdad es que en ese sentido no lo veo tan pues tan desarraigado de una realidad, ¿no? En el mundo en el que vivimos, donde el consumismo es totalmente pues salvaje, ¿no? Prácticamente. O sea, donde se trata de el que más consume es el que más valor termina teniendo, el que más consume es el que aparentemente está contribuyendo más hacia algo, además del cambio climático, ¿verdad? Bueno, este minimalismo que propone que entre menos cosas tengamos, busquemos como priorizar la calidad y la durabilidad y la naturalidad de estas posesiones, ¿no? Y que, de nuevo, también se aplica en un sentido, digamos, individual, o al menos eso parece, ¿no? Podríamos poner de ejemplo lo que sucedió justamente en pues uno de los grandes íconos del minimalismo a nivel tecnológico, que es Apple. Bueno, era Apple, estamos hablando de la época de Steve Jobs, ¿no? Donde no había, y que también es un tema que vamos a hablar más adelante y en otros episodios, donde no había esta conceptualización de un teléfono inteligente que te permitiera resolver diferentes situaciones que tendrían que hacerse entre varios objetos o varios, pues sí, herramientas, digamos, ¿no? Que era pues tener una agenda, que tendría que ser una agenda física, tener una libreta de contactos, que tuvieras todos los contactos, tener un teléfono, tener una computadora para conectarte a internet, tener una cámara por separado, tener un GPS por separado. O sea, eran diferentes herramientas que te servían para una u otra cosa, y al final estas personas dentro del departamento de innovación obviamente dicen, bueno, vamos a empaquetarlo todo, ¿no? Vamos a reducirlo a sus esencias más básicas y después ponerlas en un artefacto tan mínimo como un teléfono, que termina siendo lo que ahora conocemos. Bueno, más o menos lo que ahora conocemos: una pantalla con una terminación en vidrio, y por la parte de atrás lo mínimo posible de conexiones y lo mínimo posible de cuestiones ahí que puedan distraer, ¿no? Porque en teoría esto te permitiría, pues obviamente, si necesitas tu teléfono, que en su momento un celular era muy grande, decir, pues perdí un teléfono celular, o perdí mi agenda, o perdí esta o esto u otra cosa. Al final podrías decir, bueno, todo lo tengo aquí concentrado en mi teléfono, y eso es una forma de minimalizar. Ahora, el problema de todo esto es que termina volviéndose financiero, ¿no? Y termina diciendo las compañías, bueno, sí, ¿sabes qué? Pero te vamos a poner en la parte de atrás de tu teléfono cristal templado, ¿no? Como para una estética minimalista, donde todo se vea muy limpio, donde se vea muy sin ruido, digamos, ¿no? Pero atenta incluso contra el uso de lo minimalista, porque ya tendrías que estar cuidando que no se vaya a estrellar, que no vaya a fallar por ahí, o que se te vaya a caer y se te rompa. Entonces ya necesitas una funda, y eso obviamente se vuelve totalmente hacia el consumismo, ¿no? Ya necesitas una funda, ya necesitas una mica, ya necesitas el aparato que le conectas quién sabe qué, quién sabe cuál, y el mouse y bla, bla, bla. Todo ese concepto del minimalismo termina
derrumbándose por la parte utilitaria y por obviamente la cuestión de la venta. Entonces, bueno, creo que ya abordé muchos temas ahí al mismo tiempo, pero va un poco de eso, ¿no? Tiene sus ventajas a nivel operacional, digamos, pero también resulta prohibitivo porque las cosas minimalistas, incluso con la estética minimalistas, terminan siendo muy, muy costosas, pues por un sentido del uso de los materiales, ¿no? Que tienen que ser durables, etcétera. Entonces, bueno, más o menos creo que por ahí hay ciertas ventajas, ciertas desventajas, pero de nuevo, o sea, tiene que estar conectado con una filosofía, y ahí creo que la filosofía o las formas de pensar, pues vienen muy marcadas y muy claras, y creo que deberíamos regresar a pensarlas, ¿no? Sí, porque cuando estamos nosotros tratando de entender cómo queremos vivir nuestra vida, bueno, surgen todas estas teorías, surgen todas estas ideas de interpretaciones y de cómo deberíamos de vivir, pero realmente cuando hablamos de filosofía de vida es a lo que me refiero. Esta serie de construcciones, de análisis, de reflexiones que yo voy a decidir para poder continuar con el curso de mi vida, como estoy, que no tiene que ver con los hábitos, no tiene que ver con esto que hago todos los días, sino con realmente con cómo voy a elegir o cómo voy a decidir. Y por ejemplo, el minimalismo tiene, como lo presentan, como lo vemos en internet, como se ha difundido, tiene antecedentes de principios del cinismo y del estoicismo. Que son estas filosofías que explican desde la parte de entender el mundo y de entender cómo deberíamos de comportarnos y de seguir hacia la parte de la ética. Bueno, la primera, que es el cinismo, pues nos explica que la virtud tendrá que ser, o sea, nosotros tendremos que vivir una vida virtuosa, donde no vamos a enfocarnos en los placeres, ni tampoco vamos a acumular bienes. Por lo tanto, estaríamos libres de todo lo que nos pudiera atar o amarrar. Hablando precisamente de que si tengo muchos objetos, tengo muchas pertenencias, esto si yo me quiero mover, esto me amarra a estar aquí y tengo que tomar decisiones para estar aquí. Claro. Entonces el cinismo buscaba liberarse como de estas cadenas que podríamos nosotros tener, inclusive cadenas que tienen que ver con las impuestas por la sociedad, ¿no? Y que ahora los vemos, que nos exigen, por ejemplo, que llegamos a una etapa de nuestras vidas y que tenemos que tener una casa o que tenemos que tener un buen trabajo o un buen salario, un buen lugar donde transportarnos, que no utilicemos como más el transporte público porque tengo que buscar mis beneficios personales. Entonces, claro, ahí el cinismo, por ejemplo, decía: hay que liberarse de esas cadenas que nos imponen, que nos dicen cómo tenemos que ser, porque tendríamos nosotros que también ver que el cinismo prefiere la vida como más sencilla, más natural, más hacia la parte de cómo estamos existiendo. Por eso es que el minimalismo toma de que viendo videos en TikTok principalmente, le salen los de 5 cosas que tienes que hacer para que puedas iniciar tu vida minimalista. Solo ten una cosa de cada objeto que necesites, ¿no? Y entonces, hablando de la parte de las mujeres, no tengas todo el maquillaje que quieras, ni todas las herramientas o todos los productos para tu skincare, ¿no? Ten una cosa de esto. Hablando un poquito de la ropa, siempre se enfocan en no tengas muchas camisas, solo enfócate en tener camisa de un estilo, de otro, y al menos 3 opciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el cinismo viene de ahí también, o sea, el cinismo plantea ese punto, o sea, aléjate de lo más ostentoso, de lo más que te pueda amarrar, y enfócate más en la vida como más sencilla, natural. De ahí un poquito que el cinismo pues pueda hablar como con estos principios y que están dándole pie al minimalismo. Sí, creo que ahí en la cuestión de la aplicación creo que es bastante pragmático finalmente, ¿no? O sea, el uso de los objetos, o la relación que tenemos con los objetos, con la arquitectura, con las cosas materiales que tenemos alrededor nuestro, sí es bastante fácil utilizarlo desde un punto minimalista, o al menos debería de hacerlo así, ¿no? En algún punto, como saben, tengo ahí pues un background de realización audiovisual.
y que bueno, es obviamente parte de las cosas que más disfruto. Entonces, en algún tiempo estuve trabajando en una productora audiovisual y se ocupa mucho en el medio que vistas de negro, ¿no? Porque así si estás detrás de la cámara y te apareces en un reflejo o por ahí alguien se equivoca y medio sale, el reflejo no se va a ver de una persona parada de un color brillante, se va a ver una silueta y que puedes decir, bueno, es una sombra o es ahí un errorcito, lo puedes eliminar fácilmente. Entonces, bueno, al final empecé a adquirir ropa de color negro, totalmente sin diseño, sin nada, solamente playeras, digamos, básicas y jeans negros o oscuros, ¿no? Entonces, eso realmente es que facilita mucho en la cuestión de la vestimenta, ¿no? A veces pareciera que uno está vestido siempre con la misma ropa, pero en realidad puedes tener como X cantidad de ropa y finalmente que toda sea muy similar. No tienes que pasarte demasiado tiempo buscando qué es lo que te vas a poner, no tienes que pasar demasiado tiempo yendo a comprar ropa y decir, bueno, si me compro esta chaqueta color, no sé, mostaza, uy, ahora necesito tener unos tenis que combinen y entonces con los tenis que tienen que tener un estilo tacatá y o sea, empiezas a armar como diferentes cosas y sí te anclas a muchos puntos de contacto que se llaman en la cuestión comercial, digamos, poniéndome de un lado de un cliente que vende retail o que vende ítems, bueno, tienes muchos puntos de contacto con diferentes marcas y esto de nuevo se suma a una cultura de consumo. Entonces, quitar estos elementos pues te permite realmente agilizar estos procesos, ¿no? Y creo que podríamos aplicar ese minimalismo para un montón más de cosas que tengan que ver con lo operativo. Pero hay cosas que no se pueden superar, digo, al menos de nuevo, regresando al ejemplo del audiovisual, hay muchas cosas que necesitas tener, ¿no? O sea, tienes una cámara y bueno, tienes que tener monitores para previsualización, tal vez un monitor para el cliente, un follow focus que es para controlar el foco de la cámara, controles, baterías, memorias, luces, cables para todo eso, cajas para todo eso. Llegas a tu casa y bueno, tienes que tener estantes y lugares donde acomodar todo eso. No es práctico una vida minimalista desde ese punto, ¿no? ¿Qué sería lo más minimalista? Pues bueno, tú utilizar una lente fija con una cámara y se acabó, ¿no? Pero la verdad es que son tan variadas las situaciones en un trabajo y no solo en el audiovisual, puede ser en la cocina, puede ser en la docencia, puede ser en casi cualquiera de las profesiones, que hay que tener recursos con cuales resolver cosas, ¿no? Y bueno, de esta forma es que el minimalismo pues colapsa un poco, pero sí te brinda cierta tranquilidad. Y creo que ahí Patti, desde el punto de vista del pensamiento crítico, como que de nuevo, casi siempre nos termina dando estas soluciones, o bueno, no casi siempre termina dándonos resultados que tengan que ver con una mediación, ¿no? De encontrar este punto en el que no te atiborras de cables, o en el caso del audiovisual, de nuevo, no voy a tener 15 cámaras y 40 lentes y 20 luces porque no tengo tantas manos, ¿no? O mi equipo de trabajo no son 50, 100 personas, ¿no? Entonces, bajar a lo mínimo lo que puedas utilizar, obviamente aprender a utilizarlo muy bien y entonces encontrar ese punto medio, ¿no? Necesito solo esto y voy a tener la posibilidad de adquirir no 20 lentes, sino uno solo de muy buena calidad o no 50 cuchillos. En el caso de los chefs, por ejemplo, es muy, muy claro ese ejemplo. Dicen que hay chefs que utilizan un montón de cuchillos, pero que los expertos solamente utilizan uno, que es el cuchillo grande para chef, ¿no? Y que con ese deberían poder hacer todo, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? O sea, que seas tan especializado con una herramienta que puedas utilizarlo para todo. Y es una forma que podrías aplicarlo hacia el minimalismo y que si lo pensamos en retrospectiva, tal vez tendría que conectarse con un maximalismo en la adquisición de habilidades, ¿no? Que tengas tan desarrolladas tus habilidades que no necesites de diferentes ítems o diferentes cosas para resolver lo que tienes que resolver. Pero bueno, esto es creo que más un tema de educación y que seguramente ahí pondremos en alguno de los episodios. ¿Cómo lo ves, Patti? ¿Tú crees que haya una necesidad de tener ese tipo de organización minimalista o de estilo de vida minimalista, o simplemente podamos cada quien hacerlo como sea, no hay beneficios, o sea, como que cada quien tenga su forma de hacer las cosas?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que cada quien puede elegir el estilo y los hábitos para que mejor se le acomoden a su ritmo de vida. O sea, como ya lo afirmé al principio, yo creo que el minimalismo se enfoca más a retomar estos hábitos, a estos cambios que puedo hacer para ver cambios ahora sí en mi vida, y que creo que también tienen que ver con un proceso terapéutico de autoconocimiento. Creo que ahí sí es importante ser muy claros y ser muy conscientes de que lo que le funciona a uno no le funciona a todos. Así que si yo quiero aprobar o quiero probar estos cambios de hábitos, bueno, lo puedo intentar, pero pues también tenemos que entender el contexto en el que estamos, el lugar en el que vivimos, lo que tengo cerca de mí económicamente, inclusive hasta políticamente el país en el que estamos, pues podría permitirnos sí o no poder tener estos cambios de hábitos y que pudieran entrar en este círculo, en esta esfera de lo que le llaman la vida minimalista. Pero yo sí me voy a ir más hacia la parte de que si realmente quieren hacer un cambio para hablar de una filosofía de vida, entonces se vayan a los principios, se vayan a las raíces. No solo son los hábitos, es esta forma de pensar, es esta forma de ver la vida. Y la otra teoría que también entraba, que tiene mucha influencia en las ideas minimalistas, es el estoicismo, exacto. Entonces, el estoicismo, por ejemplo, está un poquito más arriba en la parte del cinismo, porque el estoicismo ya plantea que debo de vivir de acuerdo a la naturaleza y no permitir que lo exterior me perturbe. Okay. O sea, ya todavía es un poquito más. No solamente es como en el cinismo de, bueno, vivo como la naturaleza, vivo así, sin anclarme a nada, sin cadenas. El estoicismo te dice todavía un poquito más. Tienes que pensar y prepararte para que lo exterior no te perturbe, para que no te dejes ni siquiera llevar por tus emociones, ni por las emociones del momento. Y creo que ahí eso implica mucho de lo que hablaste al principio, el ejemplo de que cuando vamos a ciertos lugares, a ciertas fiestas, ciertas convivencias, queremos ese objeto porque ahí colocamos eso que nos emocionalmente nos representa. Entonces el estoicismo es como es más hacia ti, es algo interno que deberás de trabajar y es algo que deberás de ver en que las cosas no te lo van a dar. Y de ahí también implica que el pensamiento crítico te ayude a tomar mejores decisiones. Y justo con lo que hablaste de cómo elegir estas compras, que en la esfera del internet, en donde hablan del minimalismo, pues hablan de que menos consumo, menos gastar por gastar. Más pensado, comprar los objetos con objetivos más claros. ¿Necesitas algo para tu cocina? Bueno, eliges de manera correcta lo que necesitas para poder hacer más fácil tu vida a la hora de que cocinas, a la hora de que estás en ese ambiente. Y no solamente comprar como porque, salió de moda la air fryer, ni cocinas para este estilo y ahí la tienes, ¿no? Y entonces empiezas a acumular. Y el pensamiento crítico te permite poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo me iría más hacia allá. ¿Quieren establecer estos cambios más minimalistas? Hablemos de hábitos, ok, háganlo. Pero si realmente quieren hablar de una filosofía de vida, realmente quieren cambiar y hablar, busquen una teoría filosófica que podría ser la del estoicismo, que es un poquito más amplia en la parte de la ética, porque también habla de principios éticos más que el cinismo, pero háblenlo y piénsenlo desde ahí, ¿no? No solamente no se dejen llevar por lo que los videos de internet y TikTok y estos 5 cosas que realmente no caigamos en eso. Hagamos este análisis, hagamos esta reflexión, como siempre lo digo, yo siempre me pongo en esta postura de tienen que sentarse a pensar. Lo más mínimo que ustedes quieren hacer de cambio en su vida, tienen que pensarlo también con un tiempo. Claro. Quería preguntarte ahí, Pati, a veces se banaliza mucho la palabra filosofía, ¿no? Que ya lo hemos visto y es algo que yo sé que a ti te hierve la sangre cuando escuchas acerca de filosofías en lo laboral o escuchas de filosofías, en este caso, por ejemplo, como filosofías de vida y tal.
que en realidad no tienen que ver con una concepción filosófica, un precepto filosófico al respecto, ¿no? Y me recuerdo que alguna vez en una plática más en corto, me explicabas un poco la diferencia entre qué sí constituye una teoría filosófica y qué pues puede ser tal vez una serie de ideas o una serie de razonamientos, ¿no? Y por ahí me llamó mucho la atención que estas teorías filosóficas o que estas, no sé si está bien dicho teorías filosóficas, pero estas filosofías, digamos, terminan pudiendo hacer una medida de todas las cosas o algo similar. No sé si lo estoy diciendo bien, Pati, creo que mejor ahí si pudieras explicarlo. Sí, justo a esto me refería cuando estábamos hablando de filosofía de vida. Tiene que haber un análisis desde lo interior. ¿Qué principios éticos voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi proceso de pensamiento? ¿Cuáles van a ser los pasos que voy a realizar? ¿Cómo voy yo a relacionarme con el mundo exterior? ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo voy a entender? Esto tiene que ver con la filosofía, con entender justamente estos principios filosóficos que yo voy a adoptar o que voy a elegir para mi vida. Puedo poner un ejemplo. Desde la parte ética de cómo voy a actuar, yo he elegido, después de haber hecho un análisis y demás, de que voy a seguir los principios éticos y de la teoría ética de Aristóteles, que tiene que ver con la virtud, ¿no? Y con estar en un justo medio. Y entonces todas mis acciones van a ser virtuosas porque yo voy a buscar siempre no irme en ningún extremo para actuar, ¿no? Si voy a ir como con mediación. Entonces, si nosotros elegimos justamente tener el minimalismo como filosofía de vida, vayan a estudiar entonces el estoicismo y el cinismo. Entiendan los principios que plantean, cómo entienden la vida, qué es lo que presentan o qué es lo que ellos como filosofía, porque recordemos que la filosofía es algo que tiene que ver con la interpretación también del mundo, cómo lo veo yo. Y a eso me refiero con elegir una filosofía de vida. Entiende cómo vas a interpretar ese mundo. Entonces, justamente a ese punto va cuando hablas de minimalismo, vete a estas teorías y enfócate un poquito más, entiéndalas un poquito más. No te quedes por encima del cambio hábitos, cambio actitudes y aquí nada más por encimita, cuando todo lo que tengo que hacer de autoconocimiento y de interpretación lo dejo como para después. Entonces no estás haciendo realmente un cambio para tener una filosofía de vida. Y creo que aquí la otra diferencia era con el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida tendrá que ver justamente con cuál es el tipo de trabajo que tengo, el contexto en el que estoy viviendo, cómo me estoy transportando, a qué estoy dándole prioridades, si a mis cuestiones laborales o a mis cuestiones familiares o más hacia mi cuestión personal y entonces cuido mi cuerpo, cuido mi espacio, o sea, todo eso es un estilo de vida y que también tiene que ver con cuánto yo puedo invertir económicamente y de tiempo, contextualmente. Exactamente. Entonces, hagamos esta diferencia, entendámoslas por ahí. Igual, si quieren, si el público así si lo quiere, podemos empezar a hablar también un poquito de estas teorías con más tiempo, como con más profundidad y para que se puedan entender mucho mejor y empezar a hablar ahora sí correctamente de filosofía y no de estilo de vida. Sí. Básicamente lo que entiendo ahora es para desarrollar o para afiliarte a un cierto estilo de vida, vale la pena que hagas una revisión de tu contexto, obviamente, de tu persona, obviamente, y que eso lo puedas filtrar a través de cierta filosofía, ¿no? Es decir, leas, te informes acerca de lo que hay en filosofía. Y si esas características aplican para tu contexto y aplican para cómo tú buscas relacionarte, pues entonces ya tendrás por dónde empezar a caminar y no simplemente adscribirte a lo que está de moda actualmente en las redes sociales o en el mundo, etcétera, ¿no? Y al final, si pasa de esa forma, pues terminaríamos afiliándonos a cualquier cosa cada 6 meses, ¿no? Como a los teléfonos de nuevo, de Apple, que salen cada año y que cada año la gente se vuelve loca por comprarlos. Está bajando esa
ceguera tal vez por la persecución de estos productos, pero bueno, todavía ahí hay gente muy pegada o muy apegada a ello, ¿no? Pues es respetable como decisión de compra, como hábito de consumo, pero hay que ubicarlo ahí, ¿no? Como un hábito de consumo, no como una forma de vida. Entonces, bueno, busquen mensaje sería ese tal vez, busquen la forma de vida y la filosofía de vida que más les acomode y de ahí deriven un estilo de vida, ¿sale? Entonces, bueno, pues creo que vamos cerrando con eso, Pati. No sé si tengas algún otro comentario antes de irnos a los anuncios parroquiales. No, pues con eso estaría yo cerrando. Igualmente, piénsenlo, reflexionenlo, platíquenlo. Como siempre, estos temas son para que platiquen con los demás, para que lo puedan... pues ahora sí llevar a un nivel de reflexión en conjunto, porque cuando hablamos de filosofía de vida es importante también platicar con quienes están a nuestro alrededor para que nos den otra perspectiva y que podamos entender mejor cómo estamos viviendo y en qué momento estamos viviendo. Yo igual nada más les dejaría como la pregunta de reflexión que podríamos siempre, o más bien que siempre les dejamos a ustedes, y es, ¿ustedes realmente creen que el minimalismo es algo que está en tendencia y por eso hay que seguirlo? ¿O si realmente el minimalismo podría estar aplicando a su vida? ¿Sí, no? ¿Lo considerarían una opción? ¿O solamente es por esta vía, ¿no? Es una tendencia y que la gente quiere seguir y hay que seguir. Claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si les interesa también el minimalismo, yo les... pues le daría también esa cuestión de consejo tal vez. Busquen cuáles son las variaciones en la estética minimalista, ¿no? Que justo se adaptan al contexto. Ahí nada más como pro tip. Japandi me gusta mucho. Hay Japandi mexicano. Búsquenlo si les interesa. Si no, nos estamos viendo. Anuncios parroquiales, Pati. Vamos a hacer un live. Sí, estamos viendo la opción de poder hacer este live para que podamos interactuar con ustedes, para que ustedes se puedan conectar y podamos tener una conversación ahora sí en vivo, podamos leer sus comentarios, podamos leer sus preguntas, y este live próximamente lo vamos a anunciar en nuestra red social Facebook, también va a estar en Instagram. Igual si no se han unido a la comunidad o al grupo de Facebook de cosas que deberías platicar, también puedan unirse para que, porque el live va a aparecer por ahí. Y pues de ahí en fuera es que continuamos con esta temporada. Todavía nos faltan unos temas más por ahí por sacar antes de terminar esta segunda temporada, que realmente me parece como bien sorprendente que ya estemos llegando. Sí, totalmente. Tenemos ahí varios temas. Son más temas de los que podemos abordar rápidamente, así que en ese live también van a tener ustedes la posibilidad de interactuar con nosotros, de ver, incluso a lo mejor hasta poner el orden en el cual iremos poniendo esos temas. Como saben, pues el core de este podcast pues es pensamiento crítico. También nos estamos metiendo a cuestiones de tecnología, innovación, educación, por ahí un poquito de marketing y filosofía por ahí también. Entonces son temas que nos gustan, son temas que creo que vale la pena que los platiquemos. Ya estamos incluyendo ahí política, curiosamente de alguna forma salió eso, y bueno, esperamos que les gusten estos temas. Los van a ver ahí en el live y los vamos a ordenar para que los próximos capítulos vayan de eso, y seguramente los estaremos contextualizando en la realidad contextual y temporal del país, allá en España y aquí en México. Así que bueno, muchas gracias por ser parte de Cosas que Deberías Platicar. Yo les mando un abrazo, un saludo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Pati. Bye, bye. Bye.